Dios te bendiga, hermano, hermana, que estás escuchando en esta hora. Damos la gloria al Señor porque podemos estar a través de estos medios de comunicación enseñando la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis en la séptima parte y estamos enseñando en esta mañana Babilonia a través de la Biblia. El libro del Apocalipsis no es un libro para infundir miedo ni terror a nadie. Al contrario, la Biblia dice que es bienaventurado, es decir, feliz aquel que lee, que oye y que guarda todo lo que en él está escrito. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3 nos dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Estamos viviendo una época final, a la expectativa únicamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por el rapto de la iglesia. Por eso es cuando más tenemos que conocer esta hermosa profecía. En el día de hoy estaremos hablando con la ayuda del Señor acerca de una de las naciones que junto con Israel, de la que tendremos un capítulo aparte, adquiere gran preponderancia en la Biblia. Es nombrada más de 280 veces. Babilonia la Grande, la cual estudiaremos a través de un hermoso panorama bíblico. Yo voy a invitarlo a usted para que se una conmigo en una palabra de oración antes de iniciar este estudio. Y si usted quiere contactarme, hágalo a través de manantinaciones1@gmail.com y estaré gustoso para entregarle el material que usted desee y poder contestarle con la ayuda del Señor a las preguntas que usted tenga. Muchas gracias. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por esta oportunidad tan maravillosa de darnos para enseñar tu palabra y de hablar acerca de este hermoso y maravilloso libro del Apocalipsis. Señor, yo te pido en esta hora que no sea yo, que no sea el hombre, que no sea el maestro, sino que seas tú el maestro por excelencia a través de tu Espíritu Santo, trayendo consuelo, trayendo paz, trayendo conocimiento y sabiduría a través de esta palabra. Habla, Espíritu Santo, y obra, Señor, para que podamos entender. Abre nuestra mente y entendimiento para que podamos conocer y entender los misterios de tu ley. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La humanidad nace en Babilonia. Es el primer punto que tenemos en esta mañana. El libro del Génesis nos dice que allí, precisamente en la Mesopotamia, que significa lugar entre dos ríos, eso es lo que significa Mesopotamia. Allí nació la humanidad, allí estaba ubicado el Edén, el lugar donde estuvieron Adán y Eva hasta el castigo de su expulsión, luego de su pecado de desobediencia. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 10, nos dice lo siguiente: en Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en cuatro. El primero se llamaba Pisón, que es el que da vuelta por toda la región de Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es fino y también hay resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gihón y es el que da vuelta por toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es de Asiria, y el cuarto era el río Éufrates. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Así pues que los ríos Éufrates y el Tigris actualmente son los que bañan la nación de Irak y de Irán, desde Turquía, recorriendo aproximadamente 2.900 kilómetros hasta el Golfo Pérsico, donde desembocan, y entonces se empieza a nombrar esta nación desde el comienzo de la humanidad, aquí en la Biblia.
Este lugar también tenía el nombre de la tierra de los caldeos y la tierra de Sinar. Allí nació también la primera civilización que se revela en la Torre de Babel, cuando se construye la Torre de Babel. En la tierra de Sinar, es decir, en Babilonia, o como se llama hoy en día Irak, se forjó la rebelión encabezada por un hombre llamado Nimrod, que dice la Biblia que era el primer poderoso en la tierra. Génesis 10:8 dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nimrod significa el rebelde. Este hombre encabezó la rebelión contra Dios al empezar a edificar un sigurat, es decir, una torre de adoración que según ellos debería llegar hasta el cielo. Génesis 11:2 dice así: cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Fíjense el pensamiento de ellos. Vemos allí el primer asomo de un gobierno mundial con una sola lengua, una sola creencia, y sobre todo aquí en este capítulo se resalta la unidad. Eran uno, un solo pensamiento, una idea, de la cual el mismo Dios dice en Génesis capítulo 11 versículo 6: y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es decir, nadie los va a detener. Cuando alguien se une, cuando el mundo se une, cuando la gente toma esta unidad, dice aquí la Biblia, nadie lo va a poder detener. Entonces Dios decide dispersarlo. Y en el libro de Génesis capítulo 11 versículo 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios decide bajar y confundir la lengua de cada uno de ellos. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel entonces significa confusión, confusión. Óigalo bien, porque esto al final de los tiempos es lo que nos va a dar la clave de la gran Babilonia que está resurgiendo y se está levantando en estos últimos tiempos y que va a ser levantada. Confusión, esa va a ser la clave. Allí nacieron las lenguas entonces en Babel. Las lenguas, los idiomas nacieron allí en el mundo porque la tierra era una sola lengua, muy parecido a lo que el anticristo pretende hacer en la gran tribulación a través de un solo gobierno mundial, con una sola lengua, una sola religión, una misma moneda quizás, y ejercer así un control absoluto y totalitario de la humanidad para llegar a ser como Dios, imitando su deidad. Esto es lo que simboliza entonces la Torre de Babel. Pero veamos también que de esta tierra salió el padre de la fe.
el padre del pueblo de Israel llamado Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice así la palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Específicamente salió de Ur de los Caldeos, de la misma tierra de Sinar, de la misma tierra de Babilonia. Dice en el versículo 31 del capítulo 11, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Esa es la ciudad específicamente de donde salió Abraham, para ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, la tierra que Dios les dio a los israelitas por herencia. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Nace entonces la nación de Israel, y de su descendencia, de la descendencia de Abraham y de la descendencia del pueblo de Israel, nace el Mesías, el libertador de su pueblo, el Señor Jesucristo, el ungido de Jehová, el Cristo, el Mashiach y el Christos del Nuevo Testamento. Cristo, el ungido de Jehová, es el que desciende directamente entonces de Abraham. Y número 4, el imperio babilónico lo vemos más adelante en la Biblia, en la época de Daniel, y allí se ve como un gran imperio, el imperio de Babilonia, donde gobernaba el rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 del libro de Daniel, nosotros podemos observar que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, un sueño que no pudieron interpretar ni los astrólogos, ni los magos, ni los encantadores de ese tiempo, pero Dios le dio la revelación específicamente a Daniel. Daniel capítulo 2 versículo 1 dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, óigalo bien, encantadores y caldeos, para que les explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Se nota aquí la más grande característica de Babilonia: la gran concentración de hechiceros, de brujos, de magos, de astrólogos y toda clase de yerbateros que trataron de adivinar el sueño del rey Nabucodonosor. Pero solamente uno, llamado Daniel, siervo del Dios viviente, pudo interpretar este sueño, que es un sueño revelador de una de las más grandes profecías de la Biblia: la revelación de la imagen. Dice en el capítulo 2, versículo 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y dice el versículo 34, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. La interpretación entonces que se le da a este sueño es la siguiente: la cabeza de oro simboliza el imperio de Babilonia, sus pechos y brazos de plata simbolizan el imperio medo-persa, y el vientre y los muslos de bronce simbolizan el imperio de Grecia. Las piernas de hierro, el imperio de Roma,
y los pies, que eran parte de hierro y parte de barro, simbolizan el imperio resurgido para la época de la gran tribulación durante el gobierno del anticristo y el falso profeta. Babilonia la vemos nuevamente entonces en el libro del Apocalipsis. Y es bastante revelador e inquietante lo que se aprecia en el capítulo 9, versículos 13 al 16, cuando se habla directamente de la región de Babilonia, es decir, la actual nación de Irak. Capítulo 9, versículo 13 del libro de Apocalipsis, dice la palabra así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y note bien aquí, porque está hablando del mismo río que empezamos a hablar nosotros en el libro de Génesis, el río Éufrates. ¿Dónde está el río Éufrates situado? Está en la misma parte, en el lugar de la gran Babilonia, de la Mesopotamia y de la nación que hoy se llama Irak. Y estos cuatro ángeles, o demonios, digámoslo así, porque son ángeles caídos. Es muy diferente hablar de ángeles a hablar de ángeles caídos. Y también, claro, demonios es otra cosa distinta, porque estos ángeles son los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron contra Dios. Dice, estos cuatro ángeles son unos de los ángeles más sanguinarios, unas potestades de las más terribles que puedan haber. Por algo están allí atados, amarrados. Dice en el versículo 15, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, tercera parte de la humanidad. Más de 2,000 millones de personas van a ser muertos por la acción de estos ángeles. Versículo 16 nos dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Cuatro potestades satánicas están atadas en este momento junto al gran río Éufrates, en la misma región de Irak, la Mesopotamia antigua, la tierra de los caldeos, la gran Babilonia. Cuatro poderes de lo más sanguinario, de lo peor que ha podido existir. De hecho, al ser desatados matan a la tercera parte de la humanidad, aproximadamente 2,000 millones de personas. Con un ejército de 200 millones, que solamente lo podría conformar o tener una nación como la China. Por eso se cree que este ejército va a ser conformado allí en la nación China. Esta nación tiene como símbolo en su bandera nada más y nada menos que el dragón, que la Biblia lo llama también Satanás, diablo, serpiente antigua. Capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis dice así: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y por último, quiero compartirles el nombre del anticristo, que es el asirio. Más inquietante aún es que uno de los nombres del anticristo es el asirio, porque es llamado también hijo de perdición, es también llamado por otros nombres, pero el nombre que ahorita en este estudio nos causa más impacto es que se llame el asirio, nacido allí en esta misma zona precisamente que estamos estudiando, la zona de Asiria, de uno de los primeros imperios más grandes de la humanidad. Daniel capítulo 8, versículo 8 dice así: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el anticristo,
que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Isaías 14:25 dice, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Isaías 10:12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Irak renació. Se le volvió a nombrar hasta el año 1990 al 91, cuando se efectuó la guerra de los Estados Unidos contra Saddam Hussein. Esta nación había invadido a la nación de Kuwait. Nunca antes, o casi nunca, se nombraba esta nación hasta este año. Empezó a resurgir y ahora nos podemos dar cuenta que es y va a ser preponderante en esta época del anticristo. La misma Babel que nosotros vimos al principio en el Génesis, que es confusión, va a ser la misma que tenga un papel preponderante para confundir al mundo con su gobierno, un gobierno político y un gobierno religioso también. Fue derrotado y muerto su líder allí en Irak, Hussein, y sin embargo podemos decir que todavía en esa región se mueven los poderes satánicos más grandes de la humanidad. La hechicería, la brujería, allí abunda. También podemos nosotros notar los poderes políticos que se mueven. Podemos ver también el poder económico que tiene esta nación. Imagínense, el 65% del petróleo es manejado allí desde esa región. En esa región se levanta el grupo islámico ISIS, que es netamente diabólico, sanguinario. Se mueve entre Turquía, Irak y Persia, que hoy en día es Irán. El anticristo político entonces va a salir de esta región babilónica y será de origen judío, de la tribu de Dan, dice la palabra. En Génesis 49:16, cuando estaban recibiendo cada uno su bendición, aquí Dan dice que recibió esta profecía. Génesis capítulo 49, versículo 16, dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Pero el versículo 17 es el que nos da la clave para decir lo que estamos diciendo. Dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Versículo 17 en la Biblia Dios habla hoy, otra traducción, porque tenemos que entender que esta serpiente es símbolo de Satanás. Y aunque al principio no era una serpiente como tal, la palabra Nahash no es propiamente una serpiente como la tenemos hoy en día, sino que posiblemente era más bien un dragón, una serpiente con alas. Pero dice el versículo 17 así: Dan es una serpiente junto al camino, es una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Dan es una tribu del pueblo de Israel, pero es una de las que no aparece cuando se habla de los 144,000 allí en el capítulo 8 de Apocalipsis, y se cree que de allí va a salir el anticristo, por eso no está nombrada entre esas tribus. Ahora, ¿cómo sabemos y cómo podemos saber que hay judíos todavía allí en esta tierra? Porque en el año 722 a.C.,
Israel fue llevada cautiva por Asiria y sus tribus nunca volvieron a su tierra. Solamente volvió la tribu de Judá y Benjamín, que es la que pueden ser identificadas claramente en Israel. Sin embargo, creemos que Dios sí sabe, claro, a ciencia cierta dónde está ubicada cada tribu de Israel, y es probable entonces que el anticristo salga de allí, de esta región. Este descubrimiento es terrible. Saber que la primera bestia que sale del mar, de los abismos, de la Gehenna, que es el lugar donde están los demonios, aunque no es un demonio, sino un hombre poseído por un principado diabólico, ese es el anticristo político. Más terrible será cuando tú sepas quién será el falso profeta o la bestia que sale de la tierra. Dice la Biblia que todo el mundo se va a quedar asombrado de quién va a ser este personaje o quién es este personaje que ya está actuando en el mundo. Un personaje diabólico también, pero que va a ser el asistente, el ayudante de la primera bestia, la primera bestia, el anticristo político. Más terrible va a ser cuando sepamos quién es el falso profeta o la bestia que sale de la tierra, porque el primero sale del mar, pero este va a salir de la tierra. Será peor tal vez, porque sale con el espíritu de Babel, el espíritu de la confusión, es decir, la gran ramera de Babilonia, la cual nosotros vamos a estudiar en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis en la próxima lección. Vamos a tener una oración también por aquellos que no conocen al Señor. Padre, gracias te doy, Dios, por esta oportunidad que me has dado de enseñar acerca de la Gran Babilonia. Yo sé que es necesario en estos últimos tiempos conocer y entender el espíritu de esta profecía, y por eso te pido que tú, Dios, nos abras la mente para poder entenderlo y comprenderlo, y a cada cual de los alumnos que reciba esta palabra pueda estudiarlo, comprenderlo, entenderlo, Señor, para gozo y alegría nuestra, porque sabemos que tu venida se acerca. Ayúdanos, Padre, también a predicarle a aquellos que no conocen tu palabra, y que ellos puedan conocerla y que ellos puedan llegar a tus caminos y saber que tú eres el Dios vivo y verdadero que juzga la humanidad, pero que también tiene misericordia de nosotros. Al que a ti viene, tú no lo echas fuera, y por eso yo pido por esta humanidad perdida. Pido por las naciones de la tierra. Pido por Irak en esta hora, Señor, por la Gran Babilonia. Pido, Señor, por Irán, por Turquía, por Siria, por el Líbano, por Arabia, por toda esta región, Señor, en el nombre de Jesús. Allí nació la humanidad, pero, Señor, tu palabra no habita allí. Abre puertas para que misioneros lleguen a estas naciones. Abre puertas, Señor, para que podamos hablarles y testificarles de Cristo a estos musulmanes que no conocen del Señor. Gracias, Jesús, te doy. Amén y amén. Dios te bendiga y muchas gracias por haber estado en esta